Buenos días, es para mí todo un placer y un verdadero honor compartir con ustedes en este escenario de actualización. El día de hoy quiero compartir específicamente los predictores negativos de la vía aérea para la adaptación de las presiones aéreas positivas, teniendo en cuenta que una de las mayores dificultades que encontramos es lograr la adaptación y la adherencia de nuestros pacientes a los diferentes dispositivos de presión positiva. Vale la pena recordar que un paciente acepta su proceso en el inicio de la titulación, es decir, desde la primera noche que tiene contacto con el equipo CIPAP. Es así como 8 al 15% de los pacientes la rechazan, para luego entrar en un periodo de adaptación durante los primeros 3 meses, siendo clave tanto los niveles de presión como la comodidad del equipo, como los efectos secundarios que pueda tener el equipo. Y por último, la de adherencia, en donde nuestro paciente debe tener un uso continuo de su equipo por lo menos durante 6 meses, con miras obviamente a que tenga un uso a largo tiempo dependiendo de las características de cada uno de ellos. En general consideramos que un paciente adherido es aquel que utiliza el equipo mínimo 70% de las noches y un mínimo de 4 horas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los mayores efectos de calidad de vida, de disminución de somnolencia y los mayores beneficios a nivel de las enfermedades se consiguen cuando el paciente utiliza su equipo la mayor cantidad de horas durante el sueño. Estos factores de adherencia entran también a jugar un papel importante en el motivo de esta charla. Y es que si nosotros entendemos que la presión positiva es una férula de la vía aérea, entenderemos que funciona realmente mientras que el paciente la tenga colocada, valga la redundancia. Y en ese uso continuo del paciente de su presión positiva, es clave los niveles de presión que debemos colocar en el equipo para que haya un resultado satisfactorio del control de las apneas. Ahora bien, entre más alta tenga el paciente la presión, es menor la probabilidad de éxito en adherencia y pues obviamente en resultados a largo plazo. Es así como a través de los años se ha visto que la cirugía y las medidas terapéuticas alternativas son una excelente opción que pretende específicamente optimizar el manejo del paciente, en particular disminuyendo las presiones. Dado que cualquier obstrucción de la vía aérea puede generar un potencial aumento de los niveles de presión, entenderemos que es clave el estudio de la vía aérea de tal manera que podamos buscar aquellas soluciones que sean pertinentes para cada paciente. Si dividimos los factores de adherencia y de predicción de uso de los equipos, podemos tener 4 categorías importantes. La primera serán las características como tal de la enfermedad y del paciente. La segunda, el proceso de titulación que haya vivido el paciente con su equipo. Como tal, en un tercer grupo, las características del dispositivo relacionadas con interfase, con el tipo de máscara, con la humidificación, entre otras, que favorezcan la calidad de vida del paciente. Y por último, tendremos un cuarto grupo en donde entran a jugar los factores psicológicos y sociales en los que debemos tener en cuenta la educación al paciente y su acompañamiento en los diferentes momentos de la terapia. Dentro de ese primer grupo, en esas características de la enfermedad del paciente, teníamos principalmente en cuenta el índice de apnea del sueño, la saturación de oxígeno y las escalas de somnolencia. Sin embargo, con el estudio que se ha venido logrando en los últimos años, hemos podido entender que los diferentes fenotipos de apnea del sueño entran a jugar un factor importante y que debemos tener muy en cuenta las características dinámicas de la vía aérea. Es por ello que entra a jugar un factor importante en el estudio de la vía aérea, lo que conocemos como la DISE o la somnoscopia, que no es otra cosa que un estudio en donde se induce el sueño del paciente para entender la dinámica de esa vía aérea. Entonces podemos decir que la somnoscopia nos permite un diagnóstico topográfico de la zona o zonas de obstrucción. Para ello, debemos tener en cuenta que todo paciente que se ha llevado a una somnoscopia debe tener una polisomnografía y debemos tener en cuenta un medio ambiente adecuado en donde contemos con un equipo flexible, un video que nos permita además hacer el récord
de este estudio, que se requerirá un examen preanestésico que permita determinar qué qué pacientes, perdón, pueden tener contraindicado este examen diagnóstico y un equipo médico en donde iremos acompañados de un anestesiólogo en una sala de cirugía. Para hacer el primer diagnóstico de nuestro paciente a nivel de la vía aérea, realmente no necesitamos la endoscopia de vías aéreas, es decir, no necesitamos el DICE. Yo creo que un buen examen físico nos da situaciones como las que vemos en el primer recuadro, en donde vemos un colapso de la válvula externa, o en el segundo cuadro donde vemos una obstrucción de la válvula interna por una estenosis, o en el tercero en donde vemos una desviación del tabique. Ahora bien, en el examen de endoscopia bajo sueño, obviamente, además de las características estáticas de la nariz, podremos tener en cuenta también las características vibrátiles y aquellos factores asociados que puedan generar una obstrucción en la vía nasal. ¿Por qué empiezo por la vía nasal? Porque debemos tener en cuenta que antes de realizar la DICE, yo realmente defiendo el concepto de que el paciente, antes de realizar la DICE, debe tener una vía aérea nasal completamente desobstruida, porque puede variar como tal el comportamiento dinámico de la vía aérea. Y para ello vamos a mirar este corto video en donde podemos mirar cómo las características de una vía aérea frágil, hipotónica, puede cambiar si tiene la nariz tapada versus un paciente en donde pretendemos, como en el ejemplo, tenga su nariz desobstruida, pues la diferencia creo que salta a la vista. Eso quiere decir que un paciente que tenga una nariz tapada por diferentes situaciones, como por ejemplo desviaciones del tabique o colapsos, como ya lo habíamos visto, puede tener una mayor dificultad o una mayor colapsabilidad de la vía aérea a nivel de la faringe por los diferentes componentes musculares y de hipotonicidad que se pueden presentar. Esto, adicionalmente, está demostrado en diferentes estudios en donde hemos visto que un paciente que respira bien por su nariz es un paciente que realmente disminuye muchísimo las molestias de adaptación y en donde de entrada podemos en promedio disminuir de 2 a 3 centímetros de presión en el uso del equipo. Y entonces veníamos hablando de la DICE como una herramienta. Y es que esta herramienta básicamente nos permite determinar los posibles mecanismos que conducen a un cumplimiento deficiente de la presión aérea positiva, que nos permite adicionalmente proponer soluciones y planear cirugías. Son varios los estudios que ya se han venido adelantando al respecto y en los últimos años esto ha tomado más fuerza. Inclusive, ya no solamente realizamos la endoscopia bajo sueño sola, por decirlo de alguna manera, sino que hemos empezado a utilizar la DICE para evaluar el paciente directamente con el CPAP colocado, o hemos empezado a evaluar también los cambios que se producen en la vía aérea, por ejemplo, con el uso de dispositivos de avance mandibular. El último estudio, que es uno de los que más me llamó la atención, está específicamente direccionado a mirar aquellos predictores que pueden favorecer o entorpecer la adaptación. Vemos que en este estudio se incluyeron 76 pacientes, que es una muestra bastante representativa, en donde básicamente los pacientes tenían un IMC promedio de sobrepeso, una gran variabilidad en la edad, lo que habla de una representación importante de nuestra población, y en donde básicamente los niveles de índices de apnea iban de moderados a severos. Estos pacientes adicionalmente fueron estudiados para mirar qué tanta presión manejaban, cuál era su escala de somnolencia y se evaluaron adicionalmente los factores antropométricos que entran a jugar un factor importante. En este estudio, que no solamente es uno de los más actuales, sino que adicionalmente representa de forma importante y se correlaciona con estudios anteriores, se demostró específicamente que pacientes con un colapso concéntrico de la vía aérea
tienen una mayor probabilidad de tener una pobre adaptación por el aumento de la presión. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más frecuente inclusive encontrar un colapso de tipo concéntrico a nivel del velo del paladar, un colapso orofaringeo de tipo lateral, un colapso anteroposterior a nivel de la base de la lengua y en algunos casos colapsos epiglóticos. Estos específicamente, estos colapsos que acabo de mencionar, por ejemplo el colapso concéntrico del velo del paladar, se correlaciona de manera realmente confiable a través de una probabilidad con aumento de las presiones de la vía aérea. Entonces, podemos entrar a entender que los estudios han mostrado que la apnea del sueño y los índices severos de apnea del sueño tienen una correlación positiva, no solamente con las medidas antropométricas, sino que adicionalmente tienen una correlación positiva con estos 4 tipos de colapso. Vuelvo y lo repito, el colapso concéntrico del velo del paladar, el colapso lateral a nivel de la orofaringe, un colapso anteroposterior en la base de la lengua y un colapso epiglótico. Y en los estudios adicionalmente se ha demostrado que estos, o que las medidas antropométricas más bien, están directamente relacionadas a sí mismo con este tipo de colapsos. Eso quiere decir que un paciente que tenga un índice de masa corporal más alto, con una circunferencia de cuello mayor, y en el caso de las mujeres, preferiblemente la medida del índice de cintura de cadera, tendrán una mayor probabilidad de tener este tipo de colapsos que no nos favorecen la adaptación. Y esto adicionalmente representa un problema por una parte para los cirujanos y habla de la coherencia también con la falla quirúrgica que podemos tener en los diferentes procesos. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen un colapso concéntrico de la vía aérea o a nivel del paladar específicamente, son de los pacientes que más difícilmente podemos controlar con el manejo quirúrgico. Pero también hemos visto que esta probabilidad de falla quirúrgica está en relación con esas medidas antropométricas. Ahora bien, si entendemos que estos 4 colapsos son supremamente importantes, entenderemos también por qué en el último año se ha buscado tener una nueva clasificación que sea mucho más específica de aquellas estructuras que producen este tipo de colapsos. Por eso se está generando una iniciativa de mudar de la clasificación anterior del DICE, que era la clasificación BOTE, o de la clasificación topográfica de Nolch hacia una clasificación que específicamente evalúe el paladar, las amígdalas aparte, la pared lateral como un punto aparte, la lengua a nivel de su base y de la epiglotis. Pero adicionalmente, debe también tenerse en cuenta que en la DICE debe evaluarse en la extensión vertical, que no es otra cosa que la continuidad, la colapsabilidad de la nasofaringe hasta la hipofaringe. Adicionalmente, podemos ver entonces, por ejemplo, en este video, una somnoscopia en donde tenemos colapso concéntrico a nivel del velo del paladar, donde vemos además una infiltración grasa y una tendencia inflamatoria de las paredes. En este otro video, por ejemplo, podemos observar lo que ya mencionábamos anteriormente, que es un colapso epiglótico. Iniciamos con un colapso concéntrico allí. Este paciente definitivamente tiene una obstrucción multinivel. Pero fíjense ustedes, allí está la epiglotis valvulante, con tapa de inodoro descrita previamente, con una extensión importante y un colapso AP a nivel de la base de la lengua. Y en este video también podemos observar cómo en la DICE podemos controlar en este caso con una maniobra de avance mandibular, lo que habla de una muy buena probabilidad de respuesta del paciente, más que la terapia con presión positiva, a un dispositivo de avance mandibular. Es muy probable que este paciente, si no se desobstruye su vía aérea
con el dispositivo de avance mandibular, por más presión que coloquemos en el dispositivo, pues va a ser difícil vencer esta resistencia generada por las estructuras y por supuesto tendremos que utilizar presiones muy altas. Dentro de esa evaluación, como veníamos mencionando, también es importante tener en cuenta la topografía de la lengua. Y esta clasificación que estoy mostrando en este momento es una clasificación realmente interesante porque habla no solamente de la base de la lengua como una única posibilidad, sino que muestra cómo los diferentes pacientes pueden tener diferentes formas de colapso también a nivel de la lengua, siendo una mayor probabilidad de tener una presión aérea más alta en aquellos pacientes de clase B2, en donde el colapso no es solamente a nivel de superior, sino que involucra todo el espesor de la lengua y que adicionalmente es un factor predictor negativo para el manejo quirúrgico, porque por más que retiremos un pedazo superior de la lengua, pues va a seguir teniendo colapsos a niveles inferiores. Y esto se correlaciona con lo que ya veníamos mencionando también de la evaluación de la extensión vertical de la posible obstrucción de la vía aérea. Ahora bien, ¿qué debe tener una buena DISE? Una buena DISE debe tener un nivel de sedación adecuado y estable. Es por ello que hoy por hoy ya no utilizamos bolos en nuestras instituciones y pretendemos en general que esto sea algo extendido porque pues realmente no vamos a tener sedaciones estables o niveles más bien de sedación estables con este tipo de práctica anestésica. Utilizamos el BIS o índice biespectral como una medida que nos permite conocer el nivel de sedación del paciente, pero en aquellos casos que no existe también se puede usar la clínica a través de una respuesta de estímulo táctil fuerte. También debemos tener en cuenta esa DISE que nos llega con qué medicación fue realizada, si con propofol, sin otras medicaciones sería lo ideal, o con dexmedetomidina, que sería también la otra posibilidad de uso de medicamentos. La DISE, adicionalmente, es un examinador dependiente y es por eso que se requiere un examinador entrenado que no solamente pueda describir las diferentes características de esta vía aérea, sino que al menos pueda observar 3 ciclos respiratorios por nivel anatómico y que pueda grabar este examen de tal manera que sea reproducible y reevaluable. Es un examen que también debe tener en cuenta unas maniobras adicionales que nos permite incrementar el valor predictivo para las terapéuticas alternativas. Es así como llegamos a las conclusiones. Y entonces, para mí las principales conclusiones de este tema es que, primero que todo, antes de adaptar a un paciente a una terapia PAP, debemos procurar que tenga la mejor calidad de vía aérea. Por ello, debemos empezar por evitar tener obstrucciones tanto a nivel funcional como mecánico, por lo menos del primer nivel, que es el nivel nasal. Adicional, definitivamente, un paciente que se lleva DISE es preferible que tenga su vía aérea nasal completamente permeable para evitar cualquier falso negativo o cualquier cambio de la dinámica de la vía aérea, por lo que ya hemos mencionado con respecto a la presión y a la resistencia que ejerce la nariz. Debemos a toda costa evitar las presiones de tratamiento altas, por lo tanto, debemos buscar todas las herramientas que faciliten que este paciente tenga una condición adecuada para el uso de la terapia. El DICE es una excelente herramienta, no solamente para el planteamiento quirúrgico, y lo debemos tener en cuenta así, sino que también es una excelente herramienta para evaluar la posibilidad de otros tratamientos, como el dispositivo de avance mandibular, revisar la posibilidad de uso de terapias miofuncionales y sobre todo mirar a aquellos pacientes que tengan fallas del tratamiento con la presión aérea positiva. El DICE, sin embargo, tiene una serie de características que deben ser cumplidas para que realmente sea una herramienta confiable. Ahora bien, es importante recordar que hay 4 patrones de cierre que son los que más influencian
de forma negativa la adaptación al CPAP por aumento de las presiones. Esos 4 patrones serán el concéntrico a nivel del paladar, el lateral en la orofaringe, en la base de la lengua al nivel anteroposterior, sobre todo el nivel B2, y una epiglotis paradójica. Por último, es importante recordar que nuestro examen físico también es fundamental dentro de nuestros pacientes. Y bueno, no dejo de insistir en ello, buscar ante todo una vía aérea permeable para que nuestro paciente pueda tener su mejor tratamiento, una mayor calidad de vida y por supuesto adherencia. Les agradezco muchísimo por haber tenido la disposición para escuchar esta charla y bueno, quedaré atenta a cualquier inquietud que ustedes tengan. Feliz día.